la educación, llamémosle post-pandemia, ¿no? Bueno, se nos presenta el desafío de recuperar también aprendizajes en lo que ha sido el impacto de la pandemia, que ha quedado claro a partir de las distintas instancias de evaluación, principalmente lo que han sido las pruebas a aprender, que no midieron solo la pandemia, sino midieron 8 años de educación obligatoria, ¿no? Los 2 años de educación inicial y los 6 años de la escuela primaria. Y ahí tenemos que poner el foco en cómo fortalecemos los consensos para dar las herramientas a la escuela para poder recuperar aprendizajes, fortalecer esas trayectorias educativas y trazar una agenda en términos como país, como nación, en un momento de mucha incertidumbre, para priorizar en términos de las distintas fuerzas políticas y sociales la inversión educativa y esos consensos. Ahora, Nicolás, se supone que la educación, sobre todo claramente la educación pública, está como para igualar. Y la sensación, o para emparejar, llamémosle, pero la sensación que nos da es que es al revés, cada vez más grande entre los que acceden a educación de niveles superiores o mejores, o qué sé yo. Sobre todo en el tema de la diferencia de educación privada y educación pública, eso también se vio en las pruebas a aprender. Sí, lo que se ve claramente es que el principal condicionante en los aprendizajes de calidad es la desigualdad que hay en la Argentina, ¿no? Y esa desigualdad implica que no solo es importante lo que la escuela da, las herramientas que le damos a la escuela para enfrentar esa desigualdad, sino también, por supuesto, lo que se transita, lo que se vive en los hogares argentinos. Y eso también lo deja claro históricamente las instancias de evaluación, donde vemos en particular, ¿no?, cómo se consolida la brecha entre los sectores de menores ingresos y los sectores de mayores ingresos, estén en escuelas de gestión estatal o escuelas de gestión privada. Ahora, ahí también tenemos que ver la diversidad en el campo de la desigualdad que hay en la Argentina y lo que son las distintas políticas educativas que se llevan adelante, porque no es lo mismo, por ejemplo, los resultados que se han tenido en una provincia como es la provincia de Córdoba, donde se prioriza también la inversión educativa, y tiene un margen de desarrollo muy distinto, por ejemplo, a lo que es el desarrollo histórico de las provincias del norte grande argentino, donde hay mayores niveles de desigualdad. Bueno, todo eso no solo merece la reflexión que vos estás planteando, que es correcta, sino también el despliegue de las políticas públicas para que no se consoliden escenarios de desigualdad, porque, como bien vos manifestás, es la escuela la principal, no la única institución que debe permitir cambiar esa realidad de desigualdad. Nicolás, ¿te sentís desilusionado por el presidente? Yo creo que lamentablemente nuestra fuerza política no pudo desplegar los compromisos que habíamos asumido con la sociedad. Y por supuesto todos los que asumimos distintas responsabilidades a lo largo de estos difíciles meses, porque Argentina está en una situación de complejidad que se agravó por la pandemia, no pudimos consolidar esas respuestas. Y en el marco de las responsabilidades, quien está al cabeza de todas esas responsabilidades y ha desplegado muchas limitaciones para la construcción de esos consensos y de ese camino común para abordar las decisiones, es el presidente de la Nación. Así que yo, habiendo coordinado sus equipos técnicos, he observado a lo largo del tiempo cómo muchas de las ilusiones, de los compromisos, los fuimos dejando en el camino. ¿Y eso por qué? Bueno, yo creo que lamentablemente el presidente no ha logrado desplegar un liderazgo que permita la consolidación hacia una instancia de coalición de distintas expresiones políticas que constituyen el frente de todo para desarrollar un diagnóstico y a partir del diagnóstico asumir rápidamente respuestas necesarias. Yo te quiero plantear uno de los principales problemas que hoy tiene nuestra sociedad y que inclusive como gobierno no se ha logrado desplegar las medidas necesarias, como es la inflación. Vamos a estar cerrando los primeros 6 meses del año con una inflación de 35%, ¿no? Eso implica un impacto enorme a las familias argentinas, ¿no? Vemos lo que ha sido la salida muy responsable por la forma del ministro Guzmán, que ha tenido un impacto también en la economía, ¿no?, y en la aceleración de la inflación en esta semana. Escuchaba los comentarios que ustedes hacían, generó mucha más incertidumbre en un territorio de mucha preocupación preexistente y a pesar de eso el gobierno todavía no ha desplegado, cuestión que nosotros venimos reclamando con distintos investigadores, una política antiinflacionaria clara.
bueno, ahí vemos que no hay decisión por momentos para enfrentar problemas estructurales que no nacieron con este gobierno, ¿no? Que el gobierno heredó, pero inclusive en algunos puntos se ha agravado eso. Decís falta de liderazgo, falta de conducción. Cuando en los 2 años que estuviste en el gobierno, ya sea por problemas particulares del área educativa, de tu área, o por lo que vos veías en otras áreas, ¿quién mandaba, el presidente o Cristina? No, es el presidente el que toma las decisiones. El problema es que muchas veces se toman tarde. En algunos aspectos porque no se construye hacia adentro de esa diversidad de voces una mirada común. Y creo que como el presidente no construyó un liderazgo fuerte, ¿no? Debería haber desplegado una mesa que permita la toma de decisión. Yo he tenido diferencias públicas con el presidente a lo largo de la gestión, ¿no? Que fueron conflictos. Y esos conflictos que he tenido con el presidente en el campo educativo también eran el reflejo de la no institucionalización y el no diálogo muchas veces con sus funcionarios, ¿no? Entonces vemos que hay una matriz de decisión que ha sido equivocada a lo largo de esta gestión. Por supuesto, la pandemia puso muchos aspectos en suspenso, ¿no? De la discusión política, porque estamos frente a un hecho excepcional. Pero eso no puede ser la excusa, ¿no? Para dejar en claro cuáles han sido las equivocaciones, cuáles han sido las postergaciones y cuál debe ser el camino que hay que transitar de aquí al próximo año y medio en una Argentina que está enfrentando desafíos económicos y sociales muy complejos, pero también una inestabilidad política que hay que resolver. Cuando decís es el presidente el que toma las decisiones, ¿decís es el que toma o es el que debería tomarlas? No, es el que debería tomar, pero las decisiones que se han tomado hasta el momento, correctas, incorrectas, en tiempo o dilatadas en el tiempo, ha sido el presidente. Ahora, estamos frente a unas características únicas de un gobierno justicialista que en un mismo liderazgo no se sintetiza todas las voces del frente de todos. Por eso creo que quizás estamos frente a la última oportunidad de institucionalizar mesas de decisión que agilicen medidas urgentes, ¿no? Vinculado, y hemos visto también conflictos públicos vinculados, por ejemplo, al sector de la energía, cómo vamos a llevar adelante una política tarifaria federal, ¿no? Que permita que el precio del que paga un cordobés sea similar al que paga una persona en Jujuy o una persona en la región metropolitana de Buenos Aires. Pasa lo mismo con el transporte, para mencionar 2 aspectos. Tenemos fuertes asimetrías hacia dentro de nuestro territorio argentino que tenemos que resolver. Tenemos, ¿no? Compromisos por lo que ha sido la realidad de endeudamiento de la Argentina muy duros que cumplir, vinculado a metas de fortalecimiento de las reservas, a metas que permitan la reducción del déficit fiscal, las tensiones sociales que asoman todos los días porque estamos en una realidad de una alta inflación. Bueno, todo eso demanda un fuerte liderazgo y una mirada de un diagnóstico común por parte del frente de todos. Bueno, eso es lo que hay que resolver de manera perentoria. ¿Y en dónde te vas a alinear vos en todo ese panorama? No, nosotros venimos trabajando en la necesidad de construir una hoja de ruta para toda la Argentina, con un grupo de intendentes de varios lugares de la Argentina, de diputados nacionales, de ministros provinciales, tratando de generar un camino común. Creo que uno de los aspectos que a mí me generan, ¿no?, mayor dolor en lo que era nuestro compromiso que no logramos llevar a la práctica como gestión, el presidente lo sintetizaba en su momento de campaña, proponiendo a los argentinos que no nos preguntemos dónde venimos, sino hacia dónde queríamos ir. Tenemos que superar estas tensiones muchas veces irracionales que tiene la Argentina. No puede ser que estemos discutiendo, para mencionar un ejemplo, ¿no?, en el 2022, ¿no?, un conflicto constante con el sector agropecuario de nuestro país. Tenemos que aprender de las equivocaciones del pasado. Claro, pero para saber... Nicolás, sí, a mí me parece que falta una definición clave, porque es cierto que una coalición de gobierno son varias miradas, son miradas diversas, pero una cosa es querer ser, llamémosle occidentalista, capitalista, pertenecer al bloque de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etcétera, y otra cosa es ser del bloque chino o del bloque ruso, y me parece que todavía no hemos tenido esa definición elemental. No, pero me parece que eso no está en discusión, ¿eh? Ningún integrante de nuestra fuerza política. Digo, inclusive
más allá de algunas tensiones, lo que es el posicionamiento internacional de la Argentina en la geopolítica, ¿no? Nadie discute el sistema capitalista, para mencionar un ejemplo. Bueno, pero algunos están más cerca de Venezuela, Irán y Rusia que de Estados Unidos, eso está claro. No dentro de nuestra fuerza, no los principales liderazgos de nuestra fuerza política. Me parece en ese sentido que nuestra mirada es clara. Por supuesto se han cometido errores, pero Argentina como un país que tiene que desarrollar toda su potencialidad, que tiene que, por supuesto, resolver problemas de enorme complejidad, ¿no? Dialogando con todos los países del mundo, en una región que también puede ser un marco de profunda oportunidad para nuestro país. Ahora, yo creo que en el mediano y largo plazo Argentina tiene enorme potencialidad, lo sabemos todos, en su sector, en el fortalecimiento del sector agropecuario, en todo el sector de la energía, en la producción de una minería sostenible. Ahora, el grave problema que tenemos como sociedad son las enormes tensiones que tenemos en el corto plazo para resolver las tensiones sociales, ¿no? Las profundas injusticias que tenemos y principalmente el problema de la inflación, del déficit y cuestiones que estamos sufriendo todos los días, en parte también por la ausencia de ese diagnóstico claro y el despliegue de las medidas urgentes y necesarias. Bueno, en eso hay que trabajar, pero también con la conciencia que estos problemas no los resuelve una única gestión de gobierno, no las resuelve un único liderazgo. Si no logramos consolidar una mirada común, comprometiendo otras fuerzas políticas desde una instancia federal, es muy difícil pensar que la Argentina pueda transitar un camino de desarrollo. Hace 10 años que nuestro Producto Bruto Interno está estancado, ¿no? Y eso implica que somos por habitante mucho más pobres, ¿no? Entonces, el saldo no es positivo, y eso no es responsabilidad de una única fuerza política, porque han gobernado 3 presidentes en esa década. Bueno, el saldo es negativo, tenemos que reflexionar cómo se construyen alternativas mucho más amplias, mucho más plurales para enfrentar esos problemas. Nicolás, muchas gracias, muy amable.